Nadie podía explicarlo, ni los mejores médicos del hospital, ni los especialistas que habían visto su caso durante meses, ni siquiera aquellos que habían firmado el diagnóstico con manos firmes, pero con el corazón en silencio, porque lo que ocurrió aquella noche no tenía explicación. Todo comenzó en una habitación fría de hospital, donde el sonido constante de las máquinas era el único recordatorio de que aún había vida. Aunque todos sabían que se estaba apagando, María llevaba semanas allí, su cuerpo debilitado, su mirada perdida, su respiración cada vez más corta. Los médicos ya habían hablado con su familia. No había nada más que hacer. El cáncer había avanzado demasiado, demasiado rápido, demasiado profundo, y aunque intentaron todo, tratamientos, medicamentos, esperanza, nada había funcionado. Esa tarde, algo cambió. Una noticia comenzó a recorrer los pasillos del hospital. Billy Graham estaba en la ciudad. Había venido para una cruzada. Miles lo esperaban en el estadio. Pero alguien, en medio del dolor, hizo una petición inesperada. ¿Podría venir al hospital? Nadie pensó que aceptaría. Pero esa noche, cuando el sol ya había caído y el hospital estaba envuelto en silencio, una figura entró por esas puertas. Sin cámaras, sin anuncios, sin multitud, solo un hombre, caminando con propósito. Cuando llegó a la habitación, el ambiente cambió. No fue algo visible, no fue algo ruidoso, fue profundo. Billy Graham se acercó lentamente a la cama, miró a María, tomó su mano y sin decir muchas palabras, comenzó a orar. No fue una oración larga, no fue una oración complicada, fue una oración real, de esas que nacen desde lo más profundo del alma, de esas que no buscan impresionar, sino conectar. En la habitación, algo ocurrió. El aire se volvió distinto, el silencio se volvió pesado, pero lleno, y por primera vez en días, María abrió los ojos, no completamente, no con fuerza, pero lo suficiente para mirar, lo suficiente para sentir, lo suficiente para responder. Los médicos lo vieron, las enfermeras se quedaron inmóviles, nadie habló, nadie entendía, pero todos sabían que algo estaba pasando. Billy Graham terminó la oración, apretó suavemente su mano y salió de la habitación, sin promesas, sin declaraciones, sin espectáculo, solo fe. Esa noche, los médicos no durmieron, algo no encajaba, algo no seguía las reglas. A la mañana siguiente, María estaba sentada, respirando sin ayuda, con los ojos abiertos, con vida en su rostro, y lo más impactante, sin rastros del dolor. Los exámenes comenzaron, uno tras otro, resultados, pruebas, confirmaciones, silencio. Los médicos se miraban entre sí, revisaban una y otra vez, pero no había error. El cáncer ya no estaba, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Ese día, nadie supo qué decir. No hubo explicaciones, no hubo lógica, solo una verdad que llenó ese lugar. Dios había hecho algo que nadie podía negar. María salió del hospital días después, caminando, sonriendo, viviendo, pero lo más importante, creyendo, porque su milagro no fue solo físico, fue eterno. Y así como los médicos se quedaron en silencio, hoy tú estás escuchando esta historia por una razón, porque tal vez tú también necesitas un milagro. Tal vez sientes que no hay salida, que ya es tarde, que no queda esperanza. Pero escucha esto. Dios sigue obrando. Dios sigue tocando vidas. Dios sigue haciendo lo imposible. Y si lo hizo con ella, también puede hacerlo contigo. No importa tu situación, no importa tu diagnóstico, no importa lo que otros hayan dicho. Dios tiene la última palabra. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal, porque aquí vas a escuchar historias que despiertan la fe, que transforman vidas y que te recuerdan que nada está perdido, porque cuando Dios interviene, todo puede cambiar. Pero la historia no terminó ahí, porque lo que ocurrió después fue incluso más impactante. Los días siguientes al alta de María no fueron normales. Nada volvió a ser como antes. La noticia comenzó a correr.
primero dentro del hospital, luego entre familiares, después en la ciudad. Es la mujer que iba a morir. Dicen que ya no tiene nada. Dicen que fue un milagro. Los médicos seguían en silencio, no porque no quisieran hablar, sino porque no podían explicarlo. Algunos revisaban los estudios una y otra vez, otros evitaban el tema, y algunos simplemente comenzaron a cuestionarse cosas que nunca antes habían considerado. Pero María no volvió a su vida anterior, porque cuando alguien experimenta algo así, ya no puede vivir igual. Una semana después, regresó al mismo lugar donde todo había comenzado. El estadio, miles de personas estaban allí, luces, voces, expectativa. Pero esta vez, ella no estaba enferma. Esta vez, caminaba. Cada paso era una declaración, cada respiración, un testimonio. Cuando entró al estadio, nadie sabía quién era, pero Dios sí, y eso era suficiente. Se sentó en silencio, mirando el escenario, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de gratitud. Billy Graham comenzó a predicar. Su voz llenaba el lugar, pero esa noche, algo era diferente. Habló de esperanza, habló de fe, habló de un Dios que no abandona, pero en un momento se detuvo, miró hacia la multitud y dijo algo que hizo que todo el estadio quedara en silencio. Hay personas aquí que han visto la mano de Dios, pero aún no han contado lo que Él ha hecho. María sintió que esas palabras eran para ella. Su corazón comenzó a latir fuerte, sus manos temblaban, y sin pensarlo, se puso de pie. Al principio, nadie la notó, pero luego, las personas a su alrededor comenzaron a mirarla, porque había algo en ella, algo real, algo imposible de ignorar. Uno de los asistentes se acercó, le preguntó qué ocurría, y entre lágrimas, ella dijo: Dios me sanó. El mensaje llegó al escenario, y en cuestión de minutos, María estaba allí, frente a miles, frente a médicos, frente a escépticos, frente a personas que necesitaban creer. Y cuando comenzó a hablar, el estadio se detuvo. No gritaban, no se movían, no respiraban fuerte, solo escuchaban, porque no era una historia, era una evidencia. Yo estaba muriendo. Su voz temblaba. Los médicos me dijeron que no había esperanza. Algunos en la multitud comenzaron a llorar, pero alguien oró por mí. Silencio absoluto. Y hoy estoy aquí. Y en ese momento, el estadio explotó, no de ruido vacío, sino de emoción. Personas llorando, personas levantando sus manos, personas cayendo de rodillas, porque cuando lo imposible se vuelve visible, la fe despierta. Billy Graham se acercó, no como protagonista, sino como testigo, y dijo algo que quedó grabado en todos los presentes. No fue un hombre, fue Dios. Esa noche, cientos de personas pasaron al frente, no por emoción, sino por convicción, porque si Dios lo hizo con ella, podía hacerlo con ellos. Y tal vez, hoy tú estás escuchando esto, porque necesitas saber lo mismo, que no importa lo que te hayan dicho, no importa el diagnóstico, no importa el pasado, Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue cambiando historias, y así como María se levantó, tú también puedes levantarte. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete a este canal, porque aquí no contamos historias vacías, aquí contamos lo que Dios sigue haciendo hoy. Y tal vez la próxima historia sea la tuya. Y así, lo que comenzó en una habitación de hospital terminó convirtiéndose en una historia que aún hoy sigue tocando vidas, porque ese día no solo se sanó un cuerpo, se despertó la fe de miles. Los médicos nunca olvidaron ese caso. Algunos cambiaron su forma de ver la vida, otros comenzaron a creer, y algunos, en lo profundo de su corazón, entendieron que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Pero María nunca dejó de contar lo que Dios hizo. Cada vez que hablaba, no hablaba de dolor, no hablaba de enfermedad, no hablaba de miedo, hablaba de un Dios real, de un Dios cercano, de un Dios que escucha, de un Dios que responde. Y lo más impactante
es que su historia no es la única, porque a lo largo de los años, miles de personas han vivido momentos así, momentos donde todo parecía perdido, y de repente, Dios intervino. Tal vez hoy tú estás pasando por algo difícil, tal vez has escuchado palabras que te llenaron de miedo, tal vez sientes que no hay salida, pero escucha esto, Dios no ha terminado contigo. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que te hayan dicho, no importa cuánto tiempo haya pasado, Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo lo imposible, y si lo hizo con María, también puede hacerlo contigo. Pero necesitas creer, necesitas abrir tu corazón, necesitas darle un lugar a Dios en medio de tu situación, porque el milagro comienza cuando la fe despierta